Muy bien, hermanos, ya estamos al aire, ya estamos conectados, ya estamos navegando en redes sociales para poder compartir con nuestros hermanos y amigos esta clase, esta lección que el Señor tiene hoy para todos nosotros. Así que bienvenidos sean todos ustedes, amados hermanos, en esta tarde a esta transmisión. Bien. Bien, amados hermanos, ya estamos listos para dar inicio con esta lección del libro de los Hebreos, la lección número 22 de 26. Así que con esta ya nada más iríamos por un mes, por 4 lecciones más y concluimos con esta serie del libro de los Hebreos. Yo lo invito a que se ponga de pie. Tengamos una muy breve palabra de oración y le digamos al Señor que nos ayude, que nos lleve, que nos dirija, que nos señale, que ilumine, que inspire, que revele lo que Él tenga que revelar en esta tarde. Señor y Dios, gracias te damos, nuestro buen Dios y Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de meditar juntos en tu palabra. Como iglesia Árboles junto al río, estamos ya listos, preparados para que meditemos, Señor, en tus enseñanzas, en lo que tú tienes para nosotros a través de este libro. Gracias. Abre mente y corazón, Señor, y que tu palabra sea puesta por obra, no solamente sea recibida y encerrada ahí en un closet, en lo profundo de nuestras mentes. No, Señor, que esta palabra, Señor, sea puesta por obra, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo rogamos todo humildemente. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Muy bien, así puestos de pie, recibamos pues nuestra base bíblica que tenemos el día de hoy, pero no la vamos a leer. La vamos a ir desmenuzando a través de esta clase, a través de esta lección y a través de estos 60 minutos. Así que, hermano, tome su lugar, mantenga su Biblia abierta en el capítulo 11 del libro a los Hebreos. Capítulo 11 del libro a los Hebreos. La base bíblica es del 1, no, al 31. Hasta el final del capítulo. Así que, bueno, pues vamos a dar inicio con una muy breve introducción. Mire, a través de nuestros estudios hemos venido viendo y hemos venido analizando libro tras libro, y cada libro tiene unas características especiales. Por ejemplo, ¿qué decimos los que estudiamos la Biblia? Que en el Antiguo Testamento hay un libro que es considerado el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda usted qué libro es? Isaías. Claro que sí. Amén. El libro de Isaías está considerado como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Bien, en el Nuevo Testamento, el libro de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, ¿cómo está considerado? Amén, la catedral de la doctrina cristiana. Bien, en esta ocasión, el capítulo número 11 del libro a los Hebreos está considerado la catedral de la fe. ¿Lo escuchó bien, hermano? La catedral
de la fe. Capítulo 11 del libro de Hebreo. Y esto debe de grabárselo, porque a través de nuestras clases que estamos dando, esta información debe de estar muy a la mano siempre, para cuando nos podamos referir a ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Catedral de la Fe? ¿Por qué otros libros no y este sí? ¿O por qué otros capítulos no y este sí? Porque sí, él se enfoca más a la fe y habla de todos, casi de la mayoría que tuvieron fe, todos contaron. Amén. Porque habla de los héroes de la fe. Los antiguos héroes de la fe. Porque tenemos los nuevos héroes de la fe en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero en el Antiguo, todos los personajes, grandes personajes bíblicos que hemos venido viendo y analizando, nos han dejado un enorme legado, pero más que legado, hermanos, nos ha dejado mucha responsabilidad. Nos han dejado mucha tarea. Nos han dejado mucho ejemplo a seguir. Pero ya dependerá de nosotros seguirles y seguir esa línea que Dios utilizó con ellos. Bien, el escritor, muy inspirado por Dios, desde luego, manifiesta y demuestra que cualquier prueba o crisis se puede superar. Que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Que mayor es el poder de Dios de aquel que ha querido destruir nuestras almas y que se interpone a cada segundo en nuestras vidas y que está cazándonos y que está esperando el momento para lanzar el dardo envenenado. Está esperando el momento cuando Él ve que el escudo de la fe no lo tenemos enfrente, que lo tenemos allá guardado, que lo tenemos allá arrinconado. Es cuando Él aprovecha y es cuando Él busca lastimar y echar abajo la obra del Señor. Bien, tenemos y perseguimos 3 objetivos en esta lección. Mi hermano Jorge, dígame el primer objetivo. Mi hermana Dulce me va a decir el segundo objetivo. Perdón, si tienen expositor, hermano, a lo mejor... Ya lo tengo. Sí, hermano, bien. Hermana Dulce, el segundo objetivo. 22. Mi esposa, el tercer objetivo. Y la hermana Dulce toma este micrófono. También ese inalámbrico ahorita que termina el hermano Jorge. Y luego se lo pasa a mi esposa. Es la participación de la congregación en cada una de estas lecciones. Bien, ¿cómo dice el primer objetivo, hermano Jorge? Conocer los elementos de la verdadera fe. Amén. Fíjese bien, el primer objetivo que estamos persiguiendo, conocer los elementos de la verdadera fe. ¿De qué está compuesta la verdadera fe? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es su sustancia? Cuando tomamos un medicamento, vemos qué sustancia es, qué sustancia tiene, ¿sí? La sustancia que nos puede favorecer. Aquí vamos a ver los elementos de la verdadera fe. El primer objetivo. Bien, segundo objetivo, hermana Dulce. Reconocer la fidelidad de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Tenemos que reconocer que Dios es fiel. Tenemos que reconocer que Dios está siempre al pendiente de nuestras necesidades. Tenemos que reconocer que Él está observándonos. Tenemos que reconocer que Él no nos ha dado cargas mayores de las que podamos soportar. Y que tampoco permite tentaciones mayores de las que no
podamos soportar. Entonces, es el segundo objetivo que perseguimos con esta lección: reconocer la fidelidad de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Sobre todo, es muy fácil reconocer la fidelidad de Dios en un tiempo de bonanza, en un tiempo que la gente tiene todo: dinero, casa, cuentas bancarias, 3, 4, 5 vehículos, en fin. Es muy bueno reconocer a Dios en esas circunstancias, pero reconocer la fidelidad de Dios en situaciones críticas no es fácil, no es tan sencillo. Por eso es que buscamos esto como un objetivo prioritario de esta lección. Bien, tercer objetivo, fuerte: seguir el ejemplo de los fieles en sumisión a la palabra de Dios. Amén. Fíjese bien, seguir el ejemplo de los fieles. Esta lección, este pasaje, este capítulo nos deja muchas lecciones. Nos provee de muchos testimonios. Nos provee de muchas vidas que enfrentaron situaciones críticas muy duras y que salieron adelante. Por eso nos alimentará con una serie de testimonios que nos permitirán seguir configurando, seguir afirmando, seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual. Porque por mucho que Dios nos haya dado la oportunidad de leer, de analizar, de escudriñar, no terminamos nunca, hermano. Así que cada día nos da esa oportunidad de seguir creciendo, de seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual y de seguir buscando su dirección. Así que a través de estas lecciones, Él va fortaleciendo nuestra vida y nos va haciendo mejores cristianos, nos va haciendo mejores seguidores de Cristo, nos va haciendo mejores discípulos de Cristo. Porque finalmente esa es la finalidad que se busca, que se persigue. Que seamos perfectos en el tiempo de vida que Dios nos presta, no, pero sí perfectibles. Y cada vez que venimos al templo, escúchelo bien, cada vez que nos alimentamos, cada vez que nos congregamos, estamos caminando y estamos siendo perfectibles en el tiempo de vida que Dios nos está prestando. La estatura del varón perfecto no la alcanzaremos en este tiempo, no la alcanzaremos en vida, no, solamente cuando estemos en la presencia del Señor. Porque si logramos ya llegar a esas moradas eternas que Él fue a reservar para nosotros, en automático tenemos ya el calificativo de una estatura de un varón perfecto, porque ya estaremos viviendo nuestra eternidad. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Amén. Ok, bien. 3 son los elementos. Bien, punto número 1, la naturaleza de la fe. Desde luego, la fe no tiene una naturaleza física de ninguna manera. La fe es una naturaleza y tiene una naturaleza espiritual. Le pregunto, ¿nosotros generamos fe? No. Entonces, ¿cómo es que tenemos fe? Entonces, ¿qué es la fe? Ese es el contenido. Ese es el contenido. Ándele. Perfecto. ¿Quién dijo ahí, don?
es un don de Dios. La fe es un don de Dios que nos ha otorgado. Ven, hermanos, qué importante es desmenuzar una palabra de 2 letras, fe. Hermano, ¿verdad que la fe no es fruto? No, porque si fuera fruto, lo que uno hace produciera fe. Exacto. No, la fe es un don. La fe es un don. Sí, es un don y bueno, la Escritura lo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, TDJ, no por obras, para que ninguno se gloríe. Está muy claro. Yo no sé por qué la gente batalla tanto en entender la sencillez con que el Señor nos está hablando. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque el enemigo les ha cegado el conocimiento. Así es. El enemigo ha cegado el conocimiento. Mi pueblo perece, exactamente, hermana, por falta de conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Porque la gente, la flojera de la gente, no es otra cosa. La flojera de la gente de no escudriñar, de no leer. ¿Y qué es lo que hacen? Ah, no, pues si el pastor lo dijo, pues yo lo voy a creer. Hermano, y así puede haber iglesias atiborradas de, por así llamarlos, pues de creyentes, ¿verdad? De que hable lo que hable el pastor, el sacerdote, el que se pare frente, lo que les predique, eso se cree. Exactamente. Pero cuando nosotros, Sí. hermanos, Agarra el micro, hermano. y créanme, hermanos, que cuando nosotros escuchamos una palabra de la cual nosotros no estamos Seguros. seguros o relacionados con ella, se prende un foco rojo. Sí. Luego, así en automático, y dice, algo aquí Así es. está equivocado. Así Y es. créanme, porque yo lo he vivido y lo he experimentado en mi vida. No, y ya cuando lo pasas en el filtro bíblico, compruebas lo que pensaste. Sí, es como una alarma, hermanos, que se nos prende un foquito rojo, algo, ¿verdad? Nos dice, hey, algo está equivocado aquí. Así es. Bien. 3, la definición de la fe. 3 son los elementos que componen la fe. Según el criterio del escritor de los Hebreos, los receptores necesitaban tener una firme definición del significado de la fe. Porque leer Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí están los 3 elementos. Es pues la fe, la certeza, primer elemento, certeza, de lo que se espera, segundo elemento, esperanza. Tercero, la convicción, el tercer elemento, de lo que no se ve. No se ve, es invisible, ¿sí? Pero fíjense nada más qué importante es poder definir lo que es la fe. Certeza, es un principio de... Grábeselo, grábese esto. Es un principio diametralmente opuesto a la duda. Lo contrario de la duda. Y grábeselo. Porque esto viene en el examen. Al final de la clase. Hay que tenerlo muy presente. Bien. Y se fundamenta en la fidelidad de Dios. Se garantiza que su verdad es infalible. El único infalible es Dios. El único que no falla es Dios. Malamente
le han colgado el calificativo de infalible al Papa. Malamente. ¿Y cuántos papas? ¿A cuántos papas los han cafeteado? O sea, todos. Ahorita el único papa que sigue vivo y que no se lo han cafeteado es el que claudicó. ¿Cómo se llama, hermano? ¿O cómo se llama? No, digo, ¿cómo se llama? ¿Todavía vive? No, antes de este último. Benedicto. 16. Benedicto. Es el único que está vivo. Claudicó. No aguantó el peso. Se rajó por las presiones y todo lo demás. Y se retiró. Pero de ahí en fuera, todos han muerto. ¿Dónde está su infalibilidad? ¿Dónde? En ningún lado. Infalible. Solo Dios. Infalible. Solo Cristo también. Porque Cristo es Dios. No se puede ser apóstata, escuche bien, de la fe quien ha conocido al Señor. No se puede apostatar quien realmente ha conocido al Señor y su confianza la ha depositado en su palabra. Quien ha apostatado de la fe es quien fingía, es quien engañosamente se consideraba, pero no había ninguna originalidad. Tenemos el caso de Judas, el ícono del apóstata, el ejemplo claro del apóstata, haber andado con Jesús, haber sido el tesorero del grupo de los apóstoles, haber impuesto manos sobre personas, sobre gentes, y sanaban, y eran liberados. Sí, definitivamente. Ese es un apóstata, el que da marcha atrás. Pero fíjese bien, que también el que ha estado y conocido una sana doctrina, y ha predicado y ha enseñado una sana doctrina y se retira, ¿en calidad de qué está? Es una apostasía. Definitivamente. Sí, entonces, por eso decimos que Hebreos es un libro muy intenso, es un libro que pisa muchos callos y es un libro que espina mucho a la gente, sobre todo en las iglesias. ¿Sí? Pero cuando tenemos la libertad de hablar con toda la libertad que el Señor nos ha dado, porque es nuestro compromiso de hablar con claridad lo que el Señor tiene a través de la sana doctrina que nos está estableciendo y que nos está enseñando. Bien, entonces estamos en el primer punto, certeza. El primer condimento de la fe. El segundo condimento es la esperanza. Bueno, la esperanza, ¿en quién tenemos cifrada, fundamentada y confiando? ¿En qué esperanza, hermanos? En Cristo, en la venida del Señor Jesucristo. Que cuando Él venga por su iglesia en el arrebatamiento, sale. Vamos a seguirle. Vamos a ser llamados. Vamos a ser transformados. Esa es nuestra seguridad. Pero hay que pagar el precio. Hay que mantenerse firme. Si el Señor viniera en este momento en el arrebatamiento, ¿qué parte de la iglesia se iría? Ese precioso canto que entonamos de Oscar Medina, búscale. ¿Qué mensaje
tan evangelístico y tan bonito está proyectando ese canto. Y te hace la pregunta y te confronta: si Jesús viniera hoy, ¿qué cuentas le irías a dar? Fíjese nomás, ¿qué cuentas si viniera hoy? Si viniera ahorita, ¿qué cuentas le iría a dar? Los que por voluntad propia y pudiendo asistir no asistieron. Por eso, Hebreos, tenemos que tener, ¿cómo les diré? Entender muy bien la profundidad del libro y presentarlo con toda la crudeza que el escritor está estableciéndolo. Porque el escritor no es diplomático en ninguna manera. El escritor no le pone flores a lo que ha escrito, porque ha sido inspirado por Dios, o los escritores, los que intervinieron en Hebreos, y han sido intensos en cada una de sus escritos. Bien, entonces decíamos la esperanza, la fe se relaciona con la esperanza. Es una bendición que no se puede ver en el presente, no, sino a futuro, pero plenamente convencido que va a suceder. Estar seguros, estar convencidos que va a suceder. Se refiere a la venida inminente de Cristo, pero que viene en gloria. Y se refiere a la segunda venida. No se refiere en este momento al arrebatamiento, se refiere a su segunda venida, que viene en gloria, donde todo ojo le verá, porque en el arrebatamiento no le verá todo ojo, solamente usted y yo seremos levantados. ¿Se oye bonito, verdad, hermanos? Usted y yo, qué privilegio. Aunque estemos gorditos, no importa, ahí el Señor no nos va a pesar. A mí me diría: te faltan muchos kilos, pero éntrale. Sí. Así es, hermanos. Entonces, se refiere a la venida inminente de Cristo en gloria. Los discípulos y seguidores de Cristo nos mantenemos firmes en esta esperanza. Por esa esperanza estamos usted y yo aquí, hermano. Por esa esperanza que nos mantiene vivos espiritualmente, comprometidos con su obra, pero no con un compromiso que nos pese de ninguna manera, porque hay compromisos que pesan. El compromiso en la obra del Señor no es ningún peso, es un privilegio. Debe de ser un privilegio cuando veo y tengo este compromiso con el Señor. Que no nos rasquemos la cabeza: híjole, tengo que hacer esto. Híjole, tengo que hacer aquello. No, hermanos. La obra del Señor y el trabajo en la obra del Señor es precioso. Es maravilloso. Y yo veo a todos ustedes trabajando en la obra, sin quejarse y con una sonrisa de a 200 en el rostro, trabajando en la obra del Señor. Eso es ser un verdadero discípulo de Cristo, comprometido con su obra. Bien, tercer contenido de la fe: convicción. El corazón de los fieles está convencido de la veracidad absoluta de Dios. Plenamente lo sabemos que lo que Dios promete, lo cumple. Eso es una claridad. Pero en su perfecta voluntad
y en su perfecto tiempo. El problema del ser humano es que es Dios, lo quiero pero ya. Dios, contéstame pero ya. Y a favor, exactamente. No voy a recibir no, señores. Señor, no voy a recibir negativas de esto, no, contéstame a favor. Sí, no, hermanos. No, definitivamente Dios es veraz y en su perfecta voluntad y en el tiempo que Él establezca, será. Muchos padres de familia están orando por sus hijos que andan perdidos, clamando por ellos diariamente, con toda honestidad, con toda fidelidad, con toda mansedumbre, orando por sus hijos. ¿Y cuántos padres de familia han muerto sin ver la respuesta? Pero la respuesta ha llegado después que ellos fallecieron. Entonces, el Señor siempre contesta, pero nos dice sí, o nos dice no, o nos dice espera. Él es el soberano y Él maneja las cosas como Él quiere manejarlas, porque Él es el soberano. Mire lo que dice Juan 3:33, Evangelio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios, ¿qué cosa? Es veraz. Dios es veraz. ¿Qué significa veraz, hermanos? Verdadero. Es un sinónimo de verdadero. Bien, es una bendición que no se puede ver en el presente, sino a futuro, pero plenamente convencido que va a suceder. Para los incrédulos, lo invisible es inexistente. Para los incrédulos, lo invisible no existe. Y dicen, no se hagan ilusiones. Lo invisible no existe. Lo que ustedes dicen de la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, eso es invisible. La convicción de lo que no se ve, eso es invisible. No existe. Qué equivocados están. Queriendo ponerse a las patadas con el Dios de la Biblia, con el que escribió esto, con el que declaró esto. Así que es pues la fe, amados hermanos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque les pese a tantos incrédulos, así es. Resultado de la fe. Capítulo 11, versículo 2. Es decir, Hebreos 11, 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los personajazos que la Biblia nos narra en el Antiguo Testamento alcanzaron buen testimonio. Imagínense el testimonio de Abraham. Imagínense el testimonio de José, de Sara, Jacob, personajazos. Abel, Enoc, exactamente. No, testimonios grandes de aquellos hombres maravillosos que estuvieron en una íntima comunión con nuestro Dios. El buen testimonio es mantenerse firme en la fe sin fluctuar hasta el fin de esta dispensación de la gracia. Así que, hermanos, nuestro reto es mantenernos firmes, no hasta el fin del mundo, no, en un tramo más cortito, al final de la gracia que está a punto de suceder. Exactamente, termina la gracia
se produce el arrebatamiento. Nuestro reto, hermanos y amigos que están tras esa pantalla, es mantenernos firmes hasta ese momento. Terminación de la gracia, arrebatamiento de la iglesia y terminación de un periodo más. A ver, esos estudiosos de la Biblia, de árboles junto al río, terminación de un periodo bíblico más, aparte de la gracia. No. A ver, piénsenle un poquito, iglesia, termina un periodo ahí, al término de la gracia y en el arrebatamiento. Ay, qué bonita pregunta. Perfecto. Termina el tiempo de los gentiles. Entonces, termina el arrebatamiento, perdón, se produce el arrebatamiento, termina la gracia y termina el tiempo de los gentiles. ¿Qué comenzó cuándo? A ver, ilústrenme, iglesia, ¿comenzó cuándo el tiempo de los gentiles? Así es. La cautividad en Babilonia. Ahí empezó el tiempo de los gentiles y termina en el arrebatamiento, cuando la iglesia se va con el Señor. Y solamente se va la iglesia porque el Señor viene por su iglesia. Primera de Corintios 10:32. Es un pasaje bíblico que usted debe sabérselo de memoria, que dice: no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. ¿Ve? Que el Señor solamente viene por su iglesia en el arrebatamiento. Judíos y gentiles se quedan. Claro que ahí se irán judíos, que ya sean salvos, porque ya brincaron de los judíos a la iglesia. ¿Cómo? Aceptando a Cristo como su Salvador personal. Ve qué maravilloso es todo esto, hermano. Así es. La gracia empieza en el nacimiento de Cristo, porque Cristo fue un parteaguas en la vida mundial. Antes de Cristo y después de Cristo. Termina el periodo el último periodo de la ley y se inicia la gracia. Y en ese periodo de la ley se presentaron los 400 años de silencio de Dios, que Dios no habló, que ningún profeta habló. El tiempo del oscurantismo. ¿Sí? Entonces, vea usted qué interesante es todo esto, cuando lo tenemos bien presente, cuando lo hemos estudiado, cuando lo hemos remarcado. Y bueno, el bendito principio de la repetición que nos pega las cosas. El tiempo de los macabeos es en ese tiempo, en ese periodo de 400 años, se establece la figura de la sinagoga. Ahí aparece la figura de lugar de reunión, de estudio, de análisis de la palabra, la sinagoga, tan mencionada ahora ya en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. El buen testimonio de esos maravillosos personajes. Quizá algunos receptores de la carta de Hebreos creían que su prueba y su sufrimiento era mucho mayor que la de otros. Por ello los autores presentan testimonios variados de personas que perecieron de hambre,
que fueron torturados, fueron muertos, fueron mutilados, en fin, sufrieron tanta cosa negativa y tuvieron un sufrimiento enorme. Pero por la fe estamos entendiendo que el universo fue constituido, fue hecho de lo que no se veía, de lo que no había nada. Por la fe, Abraham, Noé, Enoc, Abel, Sara, creyeron en lo que Dios les había prometido, viéndolo con mucha anticipación. Aunque Sara tuvo dudas. ¿Y se acuerda lo que hacía Sara? Se reía. Se reía. Como, pues, a lo mejor como con duda o como burlándose o como diciendo, no, Dios, ¿cómo crees? Oye, Dios, ¿que no conoces mi configuración? Ya, la costumbre de las mujeres ya había cesado en ella, 90 años. Sin embargo, pues Dios lo había dicho. ¿Por qué contradecirle al soberano, al creador de nuestras vidas? ¿Por qué contradecir su palabra? ¿Por qué contradecir sus indicaciones? ¿Por qué contradecir todo lo que nos ha escrito? ¿Por qué cuestionarlo? ¿O por qué ser sabios en nuestra propia opinión? Cuando la Biblia establece, ¿y qué dice ahí en Proverbios, hermanos? Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. No apliques sabiduría en tu propia opinión. Qué bueno es cuando tenemos un problema físico, que un médico nos diagnostica algo, otro nos diagnostica esto y otro nos diagnostica otra cosa. Y entre médicos no se ponen de acuerdo. Entonces es bueno tener 2 o 3 opiniones. Lamentablemente tuvimos un caso de una persona que fue operada y se le dijo que se había tenido que extirpar un riñón. Y con esa creencia esta persona sale de la operación creyendo que ya nada más tenía un riñón. Y en el proceso y en el tratamiento de la secuencia de su problema fue enviada a Jalapa y todo eso. Le siguieron haciendo el tratamiento y todo. Y le dijeron, le vamos a dar un tratamiento al riñón que tiene algunos problemitas. ¿De qué me está hablando, doctor? Ya le habían hecho la, ¿cómo se llama, Martita? La endoscopía o algo así, ¿no? Ya le habían hecho todo eso y le dijeron el estudio. Sí, sí, ya se lo habían hecho ahí en Jalapa y le dijeron, le vamos a dar un tratamiento para ese riñón que tiene un poquito de detallitos. Entonces ella le dice, ¿de qué me está hablando? No, se lo quitaron supuestamente aquí en el regional. Sí, y salió con ese diagnóstico que le habían tenido que cortar un riñón porque ya tenía cierta afectación. Una tomografía. Imagínense, hermanos. Ahora, quiero decirle esto. Ella aceptó a Cristo. Es una hija de Dios. Y oramos por ella cuando entró al hospital. Y oramos por ella en todo momento. Y miren nada más. Qué bendición tan grande que... ¿Se imagina usted el gozo de esa mujer al saber que tenía su riñón?
Le cayó de perlas ese engaño que le hicieron aquí, pero la atribularon. Sí, no, le abrieron y le quitaron un tumor de medio kilo. Sí, le abrieron, pero le dijeron, tuvimos que quitarle también el riñón porque el riñón estaba ya muy afectado. Y no era cierto. Exacto. Claro que sí. Entonces, es un testimonio actual maravilloso, hermanos, de lo que Dios hace con nosotros cuando estamos en las manos de Dios, hermano. Yo conocí una persona, hermano, que pues ahora sí que el doctor le dijo que se hiciera la prueba de Lisa porque pues había algo raro que no encontraba, Sí, o sea, que no coordinaba ahí con su salud, sí, pero al hacerse la prueba, según ellos le hicieron, salió positivo. sí, sí, Ya sabemos que esa prueba pues, es de VIH sí. y salió positivo. Hijo, sí. Esta persona pues que piensa que se ha de ver vuelto triste o algo, no comía, ¿verdad? Pero a los días cuando le hablan del médico que se hizo el examen, Sí. se habían equivocado de los resultados. Fíjate nomás, qué terrible. Con qué facilidad nos acalambran, hermanos, como pacientes. ¿Eh? Sí, terrible. Sí, 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 sí. Sí, sí. VIH, sí. Terrible. Terrible. Qué terrible, hermano. Fíjese, hermano. Terrible, vaya. Qué equivocaciones tan terribles. Pero bueno, que Dios nos cuide y nos guarde. El fundamento de la fe. La fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por fe es que entendemos las Sagradas Escrituras, hermanos, por la palabra. Dios constituyó todo el universo coordinado con una perfección que nadie humanamente lo pudiera haber logrado. Para los incrédulos, partidarios de la evolución, esto no es posible. Esto para ellos es inconcebible. Creen que por accidente sucedió la formación de la Tierra, se formó todo el universo, aceptando la teoría del Big Bang. ¿Qué es esa teoría del Big Bang? Exactamente. La describen, la teoría del Big Bang, como el universo se encontraba concentrado en un puntito muy pequeño en el universo y de repente hubo una explosión, ampliando su rango enormemente y que a la fecha se sigue expandiendo. Eso es lo que consideran, lo que dicen del famoso Big Bang. Pero esto es lo que dicen, pero la Biblia no respalda esto, como tampoco respalda la teoría de Darwin, que los seres humanos venimos del mono. ¿Qué es eso? Qué payasada. Cuando vemos cómo Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza lo creó. Este Darwin seguramente que no conocía la Biblia, que no conocía el Génesis. ¿De qué? Ah, cierto, ni de la naranja. Así es. Bien. La fe nos permite entender que el poder de Dios no tiene límites. Solamente a través de la fe podemos darnos cuenta de que el poder de Dios es ilimitado. Segundo punto, testimonio de fe y poder. Hombres que agradaron a Dios, todos los del Antiguo Testamento, que ya vimos. Abel
Fue un adorador lleno de devoción hacia Dios. ¿Qué buscaba? Buscaba siempre la forma de agradarle, definitivamente. Contrario a Caín. Enoc caminó con Jehová durante 300 años. Su fe lo llevó a tener una relación tan íntima con él que éste lo traspuso para que no hubiera muerte. Desapareció sin que nadie pudiera encontrar su cuerpo. Qué maravilla, hermanos. Qué privilegio también. Su testimonio fue tan limpio que la gente reconoció como amigo de Dios. Mire, Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué maravilloso testimonio de Enoc. Solo podemos tener una relación con Dios de calidad si la fe está de por medio. El no aceptarla, él no acepta la relación, él no acepta la adoración ni las ofrendas de los infieles. Solamente de los que estamos consagrados a Él, amados hermanos, es que nos recibe y acepta nuestras ofrendas. ¿Qué tiempo llevo? Sí. Y vamos en la introducción apenas, hermanos. Bien. Bien. Personas que obedecieron a Dios por la fe. Capítulo 11 del 7 al 10. Es falso que tengamos fe si no manifestamos obediencia total. Si no hay una obediencia total, no podemos tener fe. Que no sea parcial. Las personas que refiere el autor se caracterizaron por su fe plena. No fueron sabios en su propia opinión, con criterios diferentes, cada uno de ellos. Criterios diferentes, como en el caso de los 40 escritores de la Biblia. Criterios diferentes, diferentes etapas, diferente estrato social. Sin embargo, los 40 llegaron al mismo punto, dirigidos por Dios. Estos tenían criterios diferentes, pero finalmente todos estuvieron en un común denominador y obedecieron totalmente, no en esto sí y en esto no. No filtraron la palabra. No la pasaron por un cernidor. ¿Sí conoce el cernidor, hermano? Me acuerdo cuando mi esposa hacía cosas de masa de harina, lo pasaba por un cernidor y le quitaba todas las impurezas a la harina y todo. Es lo que muchos hacen, que pasan la palabra de Dios por un cernidor y esto sí y esto no. No, la palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios se obedece. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. ¿Por qué me es lícito? Porque tenemos un libre albedrío. Pero ese libre albedrío tiene una responsabilidad con Dios. Sí, acuérdense lo que le dice al joven, ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de, ¿quién? Eclesiastés, exactamente. Alégrate, joven, en tu juventud, y ándate y ve todo lo que tus ojos quieran ver, y todo lo demás. Pero sabes que Dios te juzgará. Aleluya. Sí,
Entonces, no resultó fácil para Noé obedecer el mandato de construir el arca de ninguna manera. Tampoco le resultó fácil juntar a todos los animales, hermanos. No. Tampoco le resultó fácil llevarlos en el arca. Imagínese. Pero ¿qué hizo Noé? Obedeció. ¿Y usted cree que fue fácil construir el arca con tanta madera y con tanto clavo y calafatearla y todo? No. Pero Noé obedeció. Como proveedor de su familia, les dio seguridad a la familia y salvación, de momento, cuando menos físicamente. Y aquí surge una pregunta, hermanos. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Cam violó a su padre, vio la desnudez de su padre. ¿Sería salvo? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué dice Génesis 20:25? Alguien léalo al micrófono. ¿Cómo dice? Génesis 20:25. Fuerte. Pero al micrófono. A ver. No. Entonces déjenme. No. A ver, no, entonces me equivoqué. Pero bueno, ahorita lo buscamos, hermanos. No nos detenemos en esto. Pero el versículo bíblico establece que cuando Noé recibió la información de sus otros dos hijos, lo maldijo. Y maldijo toda su descendencia. Sí. Luego buscamos la cita. En Abraham, la fe se tradujo en obediencia al recibir el llamado de sal de tu tierra y de tu parentela, pero venía una prueba más dura para Abraham, cuando le pidió sacrificar a su hijo. Llegó a la tierra que le prometió Dios, pero no llegó como dueño de la tierra, sino llegó como extranjero. Bien, personas que se aferraron a la... perdón, Génesis 9, sí, perdón, hermanos. Amén. Lo maldijo Noé. Siervo de siervos será sus hermanos, maldito sea Canaán. Canaán es Cam. Así es. Bien. Llegó a la tierra que le prometió Dios, pero no llegó como dueño, llegó como extranjero. Bien, personas que se aferraron a las promesas de la fe. Sara, ya lo vimos, fue una de ellas. Definitivamente. La prueba más dura, ya lo decimos para Abraham, vendría después cuando Dios pidió el sacrificio de su hijo. Abracemos las promesas divinas, amados hermanos, aun cuando no veamos el cumplimiento. Tengamos paciencia para esperar al Altísimo, pase lo que pase. El punto 3, por último, testimonios de fe y esperanza, 11, del 13 al 16 y del 20 al 31. Son los testimonios de cada uno de los personajes que ya vimos, que ya analizamos,
que fueron puestos a prueba. Bien, hay esperanza de la intervención divina a favor de su pueblo, a favor de nosotros, a favor de usted y a mi favor, como siervos del Dios Altísimo, como hijos de Dios. Y por último, por fe cayeron las murallas de Jericó. Por la fe, durante una semana, 7 días dando vueltas, y a la 7ª vuelta, ¡zas!, cayeron las murallas de Jericó por fe. Bien, hermanos, para concluir, los ejemplos de los héroes de la fe contenidos en este capítulo deben de inspirarnos como seguidores de Cristo y mantenernos en ese nivel de fe. Qué excelente nivel de fe nos mostraron ellos. Pero esto no será posible, amados hermanos, si no nos alimentamos, si no nos congregamos, si tenemos muy en poco estudiar la Escritura, si tenemos muy en poco congregarnos para los estudios de los miércoles o los domingos. Esto no va a suceder si existe esa dejadez, esa flojera para congregarnos y para alimentarnos de su palabra. El camino del cristianismo, lo hemos dicho siempre, es demandante, es de esfuerzo, es sacrificio. Por ello, dice el Señor, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y en otra versión, el reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. Ya tenemos el reino en nuestra mano, hermano. No lo dejemos ir. No lo apaguemos, no lo apachurremos. Sigamos alimentándolo cada día. Cada alimento que Dios tiene para con nosotros a través de estos estudios de sana doctrina nos fortalece y nos pone más firmes en el camino del Señor. Bien, viene el examen, fijación del aprendizaje. Primer pregunta, y me van a decir falso o verdadero, F o B. La certeza es un principio diametralmente opuesto a la duda. Verdadero, perfecto. El buen testimonio es resultado de mantenerse firme en la fe. Verdadero. Tercer pregunta. Enoc caminó con Dios íntimamente y murió de 300 años. Ándele, se me anticiparon. Falso. Porque murió a los 365 años. Pero no murió. Bueno, fue levantado. No. 969 años. Sí. Enoc fue levantado a los 300 y desapareció. Hermano, dice la Biblia que Dios amaba tanto a Enoc que no le permitió, hermano, que él supiera o sintiera lo que era la muerte. Está bien, perfecto, hermano. Amó mucho a Dios. Entonces, esta pregunta es falso. Ok, a Noé le resultó muy fácil obedecer a Jehová. Falso. Quinta pregunta. La prueba más dura de Abraham fue que Dios le pidiera en sacrificio a su hijo. Verdadero. Esa fue la prueba más dura. Bien, amados hermanos. Sí, hermano. No, están muy filosos.
La iglesia está muy filosa, vaya. Estudia mucho, ya mejor ni le voy a hacer preguntas. Gracias a Dios, hermanos, porque ese es el discipulado. Ese es el verdadero discipulado, estando activos. Y en cada predicación o en cada enseñanza ir trayendo lo que hemos aprendido a través de nuestros estudios. Bien, vamos a concluir con esta transmisión. Yo los invito a ponernos de pie, tener una palabra de oración y concluir con esta transmisión. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por habernos dado la oportunidad y el privilegio de estar, Señor, en este lugar, meditando en tu palabra a través de este estudio bíblico. Gracias, Señor, por nuestros hermanos ahí tras esa pantalla, por la iglesia local que está presente, Señor. Bendíceles, cuídales y guárdales y permite que tu palabra sea puesta por obra en este momento y en este tiempo. Gracias, oh Señor. La honra y la gloria es para ti. Aleluya. Amén. Bien, ha sido una transmisión del estudio bíblico de este miércoles 4 de septiembre del año 2024. La iglesia Árboles junto al río está ubicada en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Les invitamos, amigos y hermanos que viven en Poza Rica, a que nos acompañen en estos estudios, en nuestros eventos de los domingos y en toda actividad que la iglesia tiene. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Que Dios les bendiga y les decimos que les amamos en el amor de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermanita tan amada, ahí está en esta sesión. Te mando un saludo, abrazo, hermanita, y mi cariño. Y por ahí estaremos comunicándonos a través de nuestro chat de hermanos. Que Dios te bendiga mucho y sea con toda tu familia, donde quiera que se encuentre. Amén. Mi hermana Heralida, que vive en Matamoros. Amén. Tiene 86